Buenas tardes. Mi nombre es Lewis Luciano, perteneciente al grupo número 7, y a continuación le estaré hablando de Roma o la antigua Roma. La fundación de Roma. La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las 7 colinas, en la confluencia entre el río Tíber y la vía Salaria, a 28 kilómetros del mar Tirreno. En este lugar, el Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio. Alrededor del siglo 8 a.C., los asentamientos se unificaron bajo el nombre de Roma Quadrata. La leyenda cuenta que Roma fue fundada por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. Rómulo, cuyo nombre se dice habría inspirado el nombre de la ciudad, fue el primero de los 7 reyes de Roma en haber sido elegido. Los historiadores romanos dotaron a la fundación en el año 753 a.C. y desde esa fecha contaron su edad o calendario particular. Asimismo, también existe una teoría crítica de la fundación de Roma, aparte de la teoría legendaria. La teoría crítica sostenida por muchos autores viene a decir que Roma surge a partir del Forum Romanum, la arquitectura civil de Roma. Dentro del arte romano, la arquitectura tiene un papel muy importante por la variedad y la cantidad de construcciones que nos han legado. Dentro de la arquitectura civil podemos distinguir entre las obras ingenieriles, los edificios públicos y las viviendas o arquitectura privada. Los edificios públicos. Las edificaciones de carácter público fueron un capítulo destacado de la arquitectura romana. Generalmente estaban situadas en torno al Foro, una plaza monumental que era centro de la vida ciudadana. Entre los foros sobresalieron los de César, al pie del Capitolio, el Augusto, el de Nerva y el de Trajano, planificado por Apolodoro de Damasco. El Foro en un principio contenía los edificios mercantiles o tabernae, pero más tarde empezaron a levantarse templos, centros de poder con la curia, grandes recintos como basílicas y termas, así como variados monumentos triunfales, conmemorativos y religiosos. El Foro de Roma. El Foro romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central semejante a las plazas centrales de las ciudades actuales, donde se encuentran las instituciones de gobierno, mercado y religión. Al igual que hoy, un día donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia, en él se situaba el hogar comunal. Series de restos de pavimento muestran el sedimento erosionado desde las colinas circundantes. Ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época de la República. Originalmente había sido un terreno pantanoso que fue drenado por los tarquinos mediante la cloaca máxima. Su pavimento de travertino definitivo, que aún puede verse, data del reinado del César Augusto, actualmente famoso por sus restos que muestran elocuentemente el uso de los espacios urbanos durante el Imperio Romano. La Basílica. La basílica era el lugar destinado a las operaciones comerciales y, al mismo tiempo, a la administración judicial. La basílica podía tener una o varias naves, normalmente 3, separadas por series de columnas. La nave central era más alta que las laterales, lo que permitía abrir ventanas para la iluminación interior. Solían estar cubiertas por el techumbre de madera plana, aunque las hubo cubiertas como bóvedas de cañón y de aristas, como la de Magencio en Roma. Se distinguen 2 tipos de basílica: tipo griego, con el ábside
en un extremo del eje longitudinal y la entrada en el otro, tipo oriental, con un ábside en cada extremo del eje longitudinal y acceso por uno de los lados mayores, como ven en el plano que se está viendo en el video. La vivienda romana. La vivienda primitiva romana es típica del mundo mediterráneo, una cabaña redonda u ovalada, según el techo terreno, con techo crónico de troncos recubiertos con cañas y pajas. Son las propias del mundo rural, que servían de protección en los campos y que estuvieron en el origen mismo de los palacios minos y micénicos. Las conocemos a través de sus representaciones artísticas, un vaso de urna funeraria conservadera en el Museo Británico, restos arqueológicos, Tugurium Faustulum y Casa Romuli en el central del Palatino Templo de Vesta en el Foro, y las descripciones de los autores clásicos, como ven en la imagen. Ese es un ejemplo de la vivienda primitiva romana. En los orígenes de la vivienda romana, la cabaña etrusca parece estar más cerca de la imagen que tenemos del domus. Su forma rectangular representaba una abertura también rectangular en el techo, cuya utilidad es permitir la salida de humos y la entrada de luz y agua de lluvia, que se corresponde con el compluvium e impluvium del atrium, lugar donde se desarrolla la vida familiar y el entorno el cual surgen las distintas habitaciones. Los tipos de vivienda. A la hora de clasificarlas, las viviendas del mundo romano se ha establecido la siguiente tipología: la insulae, edificio de apartamentos donde en alquiler o en propiedad vivían los ciudadanos más pobres, muchas veces quedaban reducidos en una habitación multiuso. Vitruvio, el gran arquitecto del mundo romano, decía que estas insulae se construían muy deprisa, con material de muy mala calidad, y que por ello estaban expuestas a hundimientos e incendios. A medida que Roma fue creciendo y debido también a la proliferación de hombres ricos, propietarios de unas grandes solares que favorecieron la especulación inmobiliaria, fue necesario elevar la altura de los insulae, aunque ya Augusto prohibió su elevación más de 70 pies por motivos de seguridad. Conservamos huellas de estas insulae en Ostia, en el puerto romano. En Extremadura y más concretamente Mérida no quedan restos. Como ven en la imagen, este es un ejemplo de una vivienda insulae. La domus, vivienda particular ocupada por un solo propietario y su familia, que normalmente consta de un solo piso. Sus dimensiones son muy variables dependiendo del poder económico del propietario, así como de sus gustos e intereses. Conservamos magníficos ejemplos de este tipo de vivienda en Pompeya y Herculano, en Mérida. También faltan notables ejemplos de este tipo de casa, destacando la casa del anfiteatro, la casa basílica en el teatro, la casa del Mitreo y la casa de los mármoles en Mérida, en Moreria. Este es un ejemplo también de la vivienda domus. Villae. Son viviendas en las zonas rurales que, según su uso, se denominaban villae rusticae, si están dedicadas a los labores agrícolas y ganaderos, con graneros, bóveda, granja de animales, etc. Una especie de cortijo, y villae urbane si están dedicadas al disfrute y descanso del propietario y su familia. La arquitectura para espectáculos o para diversión, como colocó la profesora en el cuestionario. Entre los edificios para espectáculos cabe citar los teatros, los anfiteatros, los circos o hipódromos, los estadios para competiciones atléticas y los
o odeones para audiciones musicales, empezando por el teatro romano. A diferencia del griego, no solía utilizar una ladera de una colina, sino que estaba construido en el interior de las ciudades. La menor importancia del coro en las representaciones romanas hizo que la orquesta quedara reducida, adoptando la forma semicircular en lugar de la forma circular que tenía los teatros griegos. Tras la orquesta se situaba una gran escaena arquitectónica, con puertas de entrada y salida para los actores llamadas balbae, y tras ellas los camerinos chorajía. El graderío o cavea era semicircular y estaban separados por sectores de oconei, con partes diferentes destinadas a las diversas clases sociales, con puertas llamadas vomitoria. El teatro más célebre fue el de Marcelo, en Roma, construido en tiempos de Augusto, en el que aparecen los órdenes arquitectónicos supuestos. Otros teatros notables fueron el de Orange, Arles, Aspendos, Mérida y Sagunto. Los anfiteatros estaban destinados a las luchas entre hombres y animales y las peleas de gladiadores. Su planta era elíptica y explica su nombre, doble teatro. La parte central era arena y el entorno a ella se situaba en cavea o graderío. Graderío básicamente era donde se sentaban las personas. El anfiteatro más antiguo fue el de Pompeya, pero los de mayores dimensiones fueron los de Pozzuoli, Capua, Arles, Nimes, Pola, Verona, Itálica y Mérida. El más famoso y grandioso fue el Coliseo Anfiteatro Fabio de Roma, acabado por Tito en el siglo I después de Cristo. Tiene 3 plantas y un ático con órdenes supuestos y una capacidad superior a los 50.000 espectadores. Como ven en la imagen, está el plano en vista de planta y elevado. El circo, destinado a las carreras de carro, era similar a un estadio griego en el que se colocaba la espina o muro que dividía la arena en 2 partes y un espacio para la salida de las cuadrigas. Su planta era estrecha y elevada, rematando por un lado el semicírculo. Su capacidad era muy grande. El círculo máximo de Roma podía acoger unos 250.000 espectadores. Las termas romanas eran recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En las antiguas villas romanas, los baños se llamaban balmes o balmeum, y si eran públicos, termae o terma. Eran baños públicos con constancia reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. También eran consideradas lugares de reunión y a ellos acudía la gente que no le permitía tener uno en su casa, como los plebeyos o los esclavos. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto de la población. Los baños, tanto públicos como privados, han estado presentes en muchas de las civilizaciones a lo largo de la historia. Son numerosas las prácticas religiosas y sociales que desde la antigüedad se han venido teniendo como acto principal el baño. Asociado a la limpieza tanto del cuerpo como del alma o espíritu, de la purificación. Hoy día hay religiones que mantienen las prácticas de la purificación mediante el baño o la limpieza de una parte del cuerpo. La religión musulmana tiene una serie de ritos conocidos como abluciones que exigen de los fieles un protocolo de limpieza concreto en ciertas circunstancias especiales. De la misma manera, los creyentes hindúes tienen prácticas similares.
la función social e incluso medicinal de los baños y termas se han mantenido durante toda la historia hasta nuestros días. En la civilización romana, la institución de los baños, las termas, eran fundamentales en los servicios que los ciudadanos debían tener. Las termas públicas romanas respondían a una función social y política. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la relación social. Con todo lo que ello significaba, se cuidaba el ambiente con una delicada decoración en donde se escatimaban medios, llenando las estancias de maravillosos frescos, mosaicos y estatuas. Obras de ingeniería. La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su imperio. La red viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. En el aspecto económico desempeñó un papel fundamental, ya que el transporte de mercancías agilizó notablemente. La calzada también tuvieron gran influencia en la difusión de nueva cultura y en difundir por todo el imperio la romanización. El itinerario de Antonio del siglo III es la fuente escrita que mayor información nos aporta sobre la red viaria romana. Unían las ciudades de todos los puntos de Italia y después del imperio con los centros de decisión, los políticos o económicos. Los viajes eran fáciles y rápidos para la época, gracias a una organización que favorecía una relativa comodidad para sus usuarios. Pensadas primero para uso militar, serán el origen de la expansión económica del imperio y después de su final, facilitando las grandes invasiones de los pueblos bárbaros. Esta era la composición de la calzada romana, que se componían en primer lugar por suelo, que era nivelado y apisonado, que es la letra A, como se ve en la imagen. La B, estatumen, piedra del tamaño de un puño. Era como actualmente se le dice como grava. Era para rellenar el terreno. Piedra cantera, cemento y loam, la C. Nucleus, la D. Guijarros de tamaño de una nuez, ladrillos de cemento, piezas de piedra y arcilla. Dorsum o ager viae, la superficie curvada mediante estate eminentia, hacía de la piedra sílex o de piedra de basalto, bloques de cantería dependiendo el área. Crépido, margo o semita, el camino elevado en cada lado de la carretera. Y G, piedra angular, que eran la que delimitaba la calzada con la acera, se podría decir, con el crépido. Los acueductos romanos fueron construidos por expertos romanos con características propias a lo largo de todo el imperio romano. Su finalidad era transportar agua desde manantiales extremos hasta las ciudades y pueblos. El agua de los acueductos se suministraba a diferentes lugares, termas, letrinas, fuentes y hogares privados. También se empleaba para apoyar operaciones mineras, molinos de agua y granjas y jardines. Los acueductos únicamente dejaban que el agua se moviera por gravedad a lo largo de un ligero gradiente de descenso global en conductos de piedra, ladrillo u hormigón. Cuanto más pronunciado era el gradiente, más rápido era el flujo. La mayoría de los conductos eran enterrados bajo tierra y seguían el entorno del terreno, esquivando los obstáculos o, con menos frecuencia, atravesando un túnel. Cuando se llegaba a los valles o tierras
o tierras bajas, el conducto se llevaba sobre puentes o sus conducciones se conectaban a tuberías de plomo, de cerámica o de piedra de alta presión. Conocían bien el principio de los vasos comunicantes y el golpe del ariete. La mayoría de los sistemas de acueductos incluían depósitos de sedimentación que ayudaban a reducir los residuos transportados en el agua. Unas esclusas y catellum aquae, depósitos de distribución, regulaban la distribución de agua en los destinos individuales en las ciudades y pueblos. Los aliviaderos de los acueductos iban a desagües y las alcantarilladas. El primer acueducto de Roma se construyó, el primer acueducto de Roma se 21:15. El primer acueducto de Roma se construyó en el año 312 a.C. y suministraba agua a una fuente del mercado de ganaderos de la capital. En el siglo III, la ciudad tenía 11 acueductos, manteniendo una población de más de 1 millón de habitantes con una economía extravagante. La mayor parte del agua se suministraba a los numerosos baños públicos de la ciudad. Ciudades y pueblos a lo largo del Imperio Romano emularon este modelo y financiaron los acueductos como objetos de interés público y orgullo cívico. Un lujo costoso, pero necesario, al que todos querían y podían acceder. Los puentes romanos, construidos por los antiguos romanos, fueron los primeros puentes grandes y duraderos construidos. Los puentes romanos se construyeron con piedra y tenían el arco como estructura básica, pero ver puente del arco, el que está en la imagen, la mayoría también utilizaba hormigón, que los romanos fueron los primeros en utilizar para puentes. Los puentes conjugaban la utilidad y la belleza. Podemos destacar el Pont du Gard, cerca de Nimes, en Francia, el de Alcántara, que es el que están viendo en la imagen, con más de 48 metros, y el de Mérida. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención, espero hayan aprendido algo. Cualquier duda estamos aquí para responderla y gracias.